Muy bien. Vamos a orar, hermanos, para ponernos en manos de Dios con este tema. Es muy importante todo lo que implica, ¿verdad? Vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos como iglesia. Señor, pues nos das el privilegio de conocerte, de ser hechos tus hijos, de ser reconocidos tus hijos por los méritos de Cristo. Y Señor, es algo que debemos apreciar, pues más que todas las cosas que tenemos. Y te pedimos, Padre, que nos dirijas en este tiempo que estaremos escudriñando tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos, Señor, el privilegio de acercarnos a ti con confianza, porque nos has dado tu palabra, porque nos has dado de tu espíritu, para conocer y entender, Señor, lo que Cristo logró a favor de nosotros. Por medio, Señor, de las ordenanzas que Él ha establecido, nos has dejado un recordatorio de esto, Señor. Ayúdanos a recordarlo, a recordar bien lo que no se debe de olvidar. Y pedimos, Señor, que pues tú nos ayudes a considerar todo esto, Señor, sin dejar caer ninguna de tus palabras. Gracias, Señor. Gracias por ello. Dirígenos en tu espíritu y permíteme hablar, Señor, con autoridad, con amor y, Señor, siempre buscando que tú, Señor, seas quien hable, no el hombre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues entonces vamos a ver este tema muy importante que se llama participando del cuerpo y la sangre de Cristo. Este ya es un tema que conocemos, ¿verdad? Acerca de la cena del Señor o la Santa Cena, que es conocida así esta ordenanza. Y bueno, pues vamos a ir viendo. La Santa Cena o Cena del Señor es un acto de adoración que toma forma de una ceremonia en la que los participantes comparten el pan y el jugo de la vid como símbolos en memoria de Jesucristo, a quien reconocen y confiesan como Señor y Salvador, y en celebración por la nueva relación que ha logrado Cristo entre Dios y ellos. Bueno, este es un intento, ¿verdad?, de definir lo que es la Santa Cena. Cuando decimos que es un acto de adoración, hermanos, es un acto de reconocimiento. La adoración es un reconocimiento. Cuando alabamos a Dios y le adoramos con el canto, con nuestra obediencia, es un reconocimiento. La Santa Cena es un acto de adoración en ese sentido. Nosotros recordamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y al recordarlo, ¿verdad?, celebramos, agradecemos, bendecimos el nombre de Dios, de Cristo, por lo que Él ha logrado entre Dios y nosotros. Esa es la celebración de la Santa Cena. ¿Cómo se originó? Bueno, vamos a recordar cómo se originó. La Cena de la Pascua es una celebración establecida en la ley de Moisés dada al pueblo de Israel. La Cena de la Pascua fue establecida para el pueblo de Israel a fin de recordar las cosas que Dios hizo para sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. Pesaj, ¿le suena esa palabra? Pesaj, Pascua. Pascua, eso significa, ¿verdad? Bueno, estamos a conocer más del hebreo, ¿verdad? Pesaj o Pesaj, no sé cómo, no recuerdo ahora que lo pienso, como sea, creo que es Pesaj, pero
Ese es el significado, Pascua, ¿verdad? Pascua. En la última cena, en 3 de los evangelios que narran este escenario, Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14 y Lucas 22, ahí es donde Cristo establece, a partir de la cena de la Pascua, la ordenanza de la cena del Señor, como se aprecia en el Nuevo Testamento. Tenemos estos 3 pasajes en cada uno de esos 3 evangelios y tenemos otro pasaje en el que Pablo nos habla con un poquito más de amplitud sobre el tema, que fue el capítulo que leímos hoy o la porción que leímos en la lectura de hoy. Y ahí está en Primera de los Corintios 11. Hermanos, si hemos llegado a pensar alguna vez que Pablo en sus escritos, por ejemplo, en Primera de los Corintios, capítulo 7, donde Pablo habla del matrimonio, bueno, lo cito para explicar lo siguiente. Usted recuerda que ahí en Primera de los Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, enseñanzas acerca del matrimonio, y dice, no digo yo, dice el Señor, y después dice, no, digo yo, no el Señor. Y eso no significa que la revelación que Pablo recibe del Señor no sea válida en comparación a lo que tenemos en los evangelios, sino más bien habla, ¿verdad?, del origen de la revelación. Cuando Pablo dice el Señor, está citando palabras de Cristo. Y cuando dice, digo yo, no el Señor, está dando a conocer la revelación que se le dio a él. Porque en una ocasión, ¿verdad?, hubo alguien que se me acercó cuando enseñamos acerca de la cena del Señor, que me dijo, usted está hablando de algo que ya está dicho en Mateo 26, y yo estaba hablando de 1 Corintios 11. Al haberlo dicho Pablo, fue porque lo recibió del Señor, y tiene tanta validez, como lo que dijo el Señor, porque es palabra del Señor, ¿verdad? Es palabra revelada de Dios. Entonces, desde luego Pablo dice, ¿verdad? Yo les digo lo que asimismo recibí de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos 4 pasajes son los principales en los que se habla acerca de la cena o la ordenanza de la cena del Señor. Y estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí ya la habíamos escuchado, ¿verdad? Ya hemos tomado o hemos celebrado la cena del Señor en esta iglesia o en otras en las que hemos estado. Pero, como ahora lo vamos a ver, pues esta era una práctica recurrente de la iglesia en tiempos del Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero cuando es recurrente? Constante, ¿verdad? Que la periodicidad, pues se puede decir, no tan espaciada, ¿verdad? El día de hoy hay pues controversia acerca de la periodicidad, o sea, con qué frecuencia se debe celebrar. Nosotros hemos celebrado la Cena del Señor una vez al año, el Domingo de Resurrección. Otras iglesias lo celebran cada 2 meses, otras cada 3, otras cada mes, y hay iglesias incluso, hermanos, que la celebran cada semana. No hay un mandamiento explícito sobre esto, ¿verdad? No hay un mandamiento explícito sobre esto y sobre lo que tiene que ver con el aspecto material de la Cena del Señor, que lo vamos a ir viendo. Pero es importante recordarlo porque no es solamente la celebración material, hermanos, que a veces nos llegamos a centrar en eso, sino es el aspecto espiritual de la Cena del Señor. Entonces vamos a ir viendo a través de estos puntos que serán breves porque son cosas prácticas, pero también, ¿verdad?, nos invitan a que le demos la importancia de vida a la Cena del Señor. Bueno, ¿quiénes la toman? ¿Quiénes la pueden tomar? ¿Cómo se celebra en nuestra iglesia? Lo iremos viendo poco a poco aquí, ¿sí? Vamos al primer punto.
el aspecto material de la cena del Señor. El aspecto material de la cena del Señor. El énfasis de la cena del Señor, como les dijimos al principio, está en que es un acto de adoración, pero fíjese de qué carácter. Público. En este momento puede haber hermanos que no son miembros de la iglesia, que son invitados o incluso no creyentes. Aún así, la Biblia nos enseña que es un acto público, pero fíjese, al decir público no significa que involucra la participación, no, sino a que sean, ¿qué? Vistos, a que sean espectadores, porque es un testimonio, la proclamación de la verdad que da a conocer esa ordenanza es la importancia, ¿verdad? Donde nosotros debemos de enfocarnos, ahí radica su importancia. Entonces, la enseñanza bíblica de los elementos de la cena, la frecuencia con que debe celebrarse y el modo de tomarla, no tiene mayor relevancia que la exhortación a realizar el acto mental de hacer memoria de la obra de Cristo. Vamos, por favor, a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Como dijimos, la cena del Señor es una ordenanza, una de las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dio para la iglesia. A diferencia del pueblo de Israel, que tenía una ley completa para celebrar ceremonias, fiestas y demás, para la iglesia de Cristo, para los creyentes en Cristo, para los participantes del nuevo pacto, son solamente dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Digo, lo recuerdo, yo sé que lo sabemos, pero por si alguien, ¿verdad?, no lo sabía, no lo tenía claro, lo menciono. Ahora, vamos al capítulo 26 de Mateo. Mateo capítulo 26, y ahora vamos a los versículos 26 y 29. Dijimos que la cena del Señor parte históricamente de la celebración de la Pascua, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de algunos otros alimentos que estaban presentes en la celebración de la cena de la Pascua? Panes sin levadura, muy bien. Hierbas, ¿de qué tipo? Amargas. ¿Qué más? Cordero, muy bien. ¿Qué más? Falta la bebida. Pregunta, hermanos, ¿cómo se celebraba la Pascua? ¿Con jugo de uva o con vino? Vino. Ahorita no vamos a hablar más al respecto, ¿verdad? Perdón, ahorita vamos a ir aclarando. Así es como se celebraba, ¿verdad? Entonces, de allí parte, históricamente de allí parte. ¿Qué se hacía en la cena de la Pascua? Como mencionamos, la Pascua fue instituida por Dios, por medio de Moisés para el pueblo de Israel, para que celebraran la liberación de Egipto, ¿verdad? La liberación que Dios hizo a favor de Israel al sacarlos de Egipto. Es muy interesante, hermanos, ver cómo a esta fecha, si usted se mete, por ejemplo, a la página de alguna embajada de Israel, ahí celebran, ¿verdad?, o tienen como una fecha feriada, la Pascua, la Pesaj. Ellos lo siguen celebrando, ¿verdad? Y en todo el mundo, en las embajadas de Israel, siguen celebrándolo. Están recordando todavía eso. Bueno, sin embargo, el Señor Jesucristo tomó esa cena y vamos a leer, ahorita vamos a leer los versículos 26 al 29 de Mateo 26, acompáñame por favor. Dice, y mientras comían, ya estaban en plena cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ahora vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Dice así, y vamos a poner atención en estas primeras palabras que escribió el apóstol Pablo. Dice, porque yo recibí de quién. Eso es a lo que me refería, ¿verdad? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermanos, si pudimos apreciar estas dos porciones, voy a hacer una breve observación de lo que dice Mateo. Si tuviésemos en nuestras manos una Biblia transliterada al griego o tuviéramos un Nuevo Testamento en griego, podríamos darnos cuenta más claramente de lo siguiente. Ahí en Mateo capítulo 26, vamos al versículo 17. Ustedes pueden ver que el título dice Institución de la Cena del Señor y a partir de ahí incluye, ¿verdad? Esta porción que habla precisamente de esa institución. Entonces, en el versículo 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes, ¿qué? Si tuviéramos un recurso para ver la palabra literal en griego, ahí diría asimov, que significa literalmente sin levadura. Ni siquiera está incluida ahí la palabra pan. Pero obviamente hace alusión a la celebración, ¿verdad? De la fiesta sin panes, sin levadura. Ahora vamos hasta Mateo 26, hasta el versículo 26, perdón, el 26, donde dice, y mientras comían, tomó Jesús, ¿qué? Y ahí no es asimov. Ahí no es asimov. Ahí es otra palabra. Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? En internet o en otra. Me pregunto yo, el Evangelio de Mateo fue escrito por un judío. Obviamente como judío, pues podría haber hecho énfasis en algún tipo de ritual, ¿verdad? De celebración, de apego a la ceremoniosidad. Y sin embargo, él lo escribió así. Primero dijo Asimov y luego dijo Antón, me parece que es la palabra Antón para decir pan. Entonces, no hay una, ¿cómo decir?, rigurosidad respecto a eso. Sin embargo, ha habido, pues sí, controversia, hermanos, tiene que ser así, ¿verdad? Hay iglesias que literalmente utilizan vino con alcohol, vino rojo, pues vino tinto. Quienes dicen, no, tiene que ser jugo de la vid. Hay iglesias pues que utilizan pan ordinario.
con levadura. Hay iglesias que dicen, nosotros por convención utilizamos pan sin levadura. Sin embargo, hermanos, ser estrictos nos llevaría, ¿verdad?, a ese tipo de controversias. No vamos a celebrar con vino. ¿Por qué? Porque no lo hemos celebrado así. No vamos a celebrar con panes con levadura, porque no lo hemos celebrado así. Y las iglesias que lo celebren de acuerdo a la convención que ellos tienen, pues tampoco lo van a cambiar, ¿verdad? ¿Cuál es aquí entonces el punto central? Si el Señor, ¿verdad? Porque bueno, vamos a hablar de lo siguiente, hermanos. Si decimos, bueno, es que Jesús fue sin pecado, y es verdad. Y eso es lo que representa, ¿verdad?, el pan sin levadura. Y tiene que ser así. Pero vámonos a la parte del jugo de la vid. El jugo de la vid que nosotros consumimos en una caja de jugo, ¿está adulterado o no adulterado el jugo de uva? Y entonces, podríamos ser legalistas, ¿sí me explico? Porque a lo mejor ni jugo de uva es. ¿O tiene muy poquito? Sí, bueno, con que tenga el 1%, pues ya, ¿verdad? No. ¿A qué se está enfocando el Señor aquí? A lo que representa. Porque miren, si no, entonces nosotros estaríamos yendo a lo que la iglesia luterana utiliza como la consubstanciación. La iglesia luterana eso cree. Bueno, no me voy a meter ahorita en ese tema, porque no nos corresponde ahorita. Pero así como también la iglesia universal, bueno, más bien católica, ¿verdad?, la iglesia católica dice, no, es que en la Eucaristía, porque así le llaman ellos, que no significa más que dar gracias, como lo que hizo Jesús aquí, lo que se cree, ¿verdad?, y que fue instituido en el año 1215, es que literalmente el vino y el pan se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente, mientras que consubstanciación es en parte, digamos, pero no es así, porque el Señor Jesús en muchas ocasiones utilizó, ¿verdad?, simbolismos, parábolas. Es lo que significa, es lo que significa, en donde está, ¿verdad?, la importancia. Entonces, obviamente, pues se tiene que hacer con orden, ¿verdad? No podemos decir, bueno, pues utiliza jugo de naranja. No. ¿Utiliza tortillas? No. Hay, ¿verdad?, un orden que también conlleva solemnidad por hacerlo, ¿verdad?, en un sentido respetuoso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que implica el aspecto material de la cena del Señor. Entonces, hermanos, la importancia es para recordar lo que está ahí subrayado en amarillo, en la segunda parte del párrafo. Dice, es decir, debemos recordar conscientemente a la persona de Jesús como quien vivió. Y mire, aquí sí es importante. El Señor Jesús estableció la cena, la Santa Cena, considerando estos dos elementos por lo siguiente. Cuando nosotros observamos el pan, recuerde que el Señor Jesús en Juan capítulo 6 dijo, yo soy el pan de vida. Utilizó esa metáfora del pan porque cuando nosotros ingerimos pan, el alimento, pues como alimento, ese pan se hace uno con nuestro cuerpo al consumirlo. Una vez que lleva el cuerpo el proceso de digestión, de absorción, lo que ingerimos se hizo uno con nosotros. Y eso es a lo que se refería Jesús. Cuando Jesús dice su cuerpo, se refiere a su vida. El cuerpo representaba para los judíos la vida completa, ¿verdad? El cuerpo de Jesús nos debe hacer recordar el pan, ¿verdad?, con el cual lo simbolizó él.
que Él se hizo hombre. Él se encarnó. Él descendió del cielo y se hizo hombre. Adquirió una vida terrenal. Cuando Él, ¿verdad?, es infinito, se limitó, estuvo dispuesto a hacerse uno de nosotros. Eso es lo que debemos recordar, ¿verdad? Como quien vivió. Y la obra de Jesús en la cruz, como quien murió y derramó su sangre, y ahora la sangre representa la vida. La sangre tiene un gran simbolismo en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían los holocaustos y otros sacrificios, que la sangre era derramada. Y el decir sangre es la vida era derramada. Y esa es la obra de Cristo, hermanos. Jesús vino a entregar su vida para satisfacer la justicia del Padre y para que los pecadores fuésemos reconciliados con Dios. Ahí recordamos esas dos cosas. Jesús se hizo hombre, pero Jesús fue crucificado para satisfacer la justicia de Dios y para darnos vida. Esa es la manera en la que debemos de observar el aspecto material de la cena del Señor. Si nos vamos a 1 Corintios 11, bueno, vamos a hacer asumir algunas cosas. Leímos en 1 Corintios 11 el desorden con el que la iglesia lo hacía. Ese es el extremo opuesto. ¿Ustedes creen que esa iglesia hubiera tenido preocupación de llevar panes sin levadura? Pues no, ¿verdad? Porque dice que cada quien agarraba y comía y hacían un convite ahí, ¿verdad? Pero de los desvirtuados. Una borrachera, pues, con su botana y todo. Si se extiende mejor así, ¿verdad? Así era. Pero bueno, después de ver el aspecto material de la cena del Señor, vamos al siguiente punto, para irnos un poquito más rápido. Los que celebran la cena del Señor, bueno, ya sabemos que son los creyentes en Cristo, ¿verdad? Son los creyentes en Cristo. Pero vamos a ver algunos aspectos importantes aquí en 1 Corintios 11, porque aquí, aunque el Señor le estableció en Mateo 26 y como se narra en los otros dos evangelios, es en este capítulo, en esta carta del apóstol Pablo, en donde vemos aspectos importantes, por ejemplo, de la membresía de la iglesia. Vamos a ver. La cena del Señor es un acto que se celebra cuando se reúne, fíjese, cuando se reúne la familia de quienes creen en Jesús, es decir, los creyentes, los miembros de la iglesia, la asamblea de los seguidores de Cristo o de Jesús. Ahí hay varios versículos y vamos por favor a 1 Corintios 11 y vamos a leerlos porque ahí sí vale la pena ver, porque si Pablo lo repite constantemente es algo muy importante a considerar. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Dice así el versículo 17 de 1 Corintios 11. El título que está en nuestra Biblia, según la traducción Reina Valera, dice abusos en la cena del Señor. Dice así, pero al anunciaros esto, es decir, pero esto que les voy a decir, no os alabo, porque no os, observemos las palabras, hermanos, congregáis. ¿De qué habla la palabra congregáis? Entendemos a qué se refiere, ¿verdad? Reunirnos como
iglesia. Hay excepciones en las que la cena del Señor se puede llevar a cabo. Por ejemplo, hemos tenido casos aquí en la iglesia por la pandemia, cuando hemos tenido oportunidad de celebrarla, o por algún tipo de enfermedad o limitación física. Hermanos desde su casa siguiendo el culto lo hacen, pero tiene que ser como iglesia. ¿Qué pasa si algún grupo de aquí o subgrupo, vamos a decirlo, de la iglesia celebra la cena del Señor? ¿Es pecado? Pues no, pero no es la... ¿Sí estamos de acuerdo? No es pecado, pero ¿cuándo se debe celebrar la cena del Señor? Cuando nos reunimos todos. Así es como se debe de celebrar. Cuando nos reunimos todos. No un grupo sí y un grupo no. Digo, Tony la puede celebrar. No hay problema. No hay un pecado. Pero aquí la indicación es cuando os congregáis. ¿Sí? Versículo 18. Dice, pues en primer lugar, aquí viene una reprensión, cuando os reunís como, otra vez, vuelve a hacer la insistencia Pablo, cuando os reunís como iglesia. Ya no voy a leer lo demás porque nos estamos enfocando en el énfasis, en celebrarla como iglesia. Versículo 20. Pues cuando pues os reunís otra vez. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, y vuelve a hacer énfasis, ¿verdad? Y el 34 dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis con juicio. Y hermanos, esta última expresión que leímos aquí en el 34, nos dice mucho de los que celebran o celebramos la cena del Señor. ¿Alguna vez usted ha escuchado la expresión, pues, ¿cómo podríamos llamarle? Del ámbito cristiano, ¿verdad? Que dice que aunque esté uno como esté, ande uno como ande, piense uno lo que piense, tú ve a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí lo he escuchado o no lo he escuchado? O no sé si me doy a entender, ¿verdad? Con eso. Porque a veces, decimos, bueno, hoy no me siento con ánimos de ir a la iglesia. Bueno, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí debes de ir. Pero cuando uno trae un espíritu de crítica, de división, un espíritu de contención, ¿qué es lo que pasaba con la iglesia de Corinto? Bueno, ellos estaban, ¿verdad?, sufriendo divisiones, sufriendo pleitos entre ellos, estaban teniendo dificultades por no ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos llegaban, pues, a querer imponer, ¿verdad? Decir, así. Mire, vamos a leer un poquito antes, ¿sí? Vamos a leer un poquito antes. ¿Cómo se reunían cuando tomaban la cena del Señor los corintios? Dice, versículo 17 de 1 Corintios 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para sino para lo. Permítame hacer la siguiente interpretación. Si yo me reúno para algo que va a desvirtuar la reunión, entonces mejor ¿qué? Mejor no voy. Porque dijo Pablo aquí, porque os congregáis para no, porque no os congregáis, perdón, para lo mejor, sino
Traemos un espíritu de contención, traemos un espíritu, ¿verdad?, de división. ¿Qué dijo Pablo? ¿Te vas a reunir? No para lo mejor, sino para qué. Obviamente, ¿verdad? No se trata de decir, no, pues, no vengan porque si traen problemas, ¿quién no trae problemas, hermanos, cuando venimos? Todos, ¿verdad? No, sino cambiar nuestra actitud. Si venimos, ¿verdad?, con una actitud de división, como dice el versículo 18, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pues eso es lo que debemos evitar. Buscar que no haya divisiones. Ahora, vamos a ver lo que dice el siguiente versículo, 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya, ¿qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son. Fíjense, hermanos, eso es importante. Pareciera, ¿verdad?, pues que es algo contrario a lo que dice aquí Pablo, pero el que haya disensiones nos ayuda a ver cuando tenemos una mala actitud o cuando tenemos una buena actitud. Cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando sí estamos de acuerdo con algo, vemos cuál es la actitud. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende, verdad? Es preciso que haya esas diferencias. ¿Para qué? Para que veamos quién tiene la buena actitud y quién tiene la mala actitud. Entonces, quienes son aprobados, que dice aquí Pablo, ¿verdad?, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Pero también se hacen manifiestos los que no, obviamente, ¿verdad? Cuando nosotros traemos esa actitud, debemos de pensar cómo nos presentamos para congregarnos y celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Porque la cena del Señor, como dice a continuación el párrafo de abajo, es una expresión de nuestra comunión primeramente con Jesucristo, pero también con quienes compartimos el privilegio de ser un cuerpo. Y ahí está, ¿verdad?, la importancia de la cena del Señor. Y este es un aspecto a considerar, hermanos, en lo que vamos a hacer más adelante, para considerar la frecuencia. Pensemos en lo siguiente. Celebrar la cena del Señor una vez al año, ¿cómo nos ayudará a nosotros, verdad?, a mostrar una expresión de nuestra comunión en Jesucristo. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente en el sentido de ayudarnos a estar recordando? Porque cuando uno intenta recordar algo, ¿qué se requiere? Frecuencia, repetición. ¿Sí me explico? ¿No? ¿Para qué? Para que meditemos, ¿verdad?, en lo que es el aspecto material, en los que celebramos y cómo debemos de celebrar, ¿no? Y mire, vamos a leer los versículos 22. Ya sabemos que los corintios pues, tenían actitudes de contienda, ¿verdad? Unos querían una cosa, otros querían otro, y dice 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis qué? O sea, sí es una expresión de nuestra comunión con Jesucristo, pero también es una expresión de nuestra comunión. ¿Cómo? Iglesia. Y ese, hermanos, yo creo que es un aspecto que no, ¿verdad?, no le damos la importancia. El Señor Jesús convocó a los creyentes, no uno, varios, para que celebrásemos esta cena, esta ordenanza, y recordemos el privilegio de ser un cuerpo. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 41 al 59. Juan 6, 41 al 59.
Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán enseñados, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, Cristo. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y así es, Cristo se hizo hombre con el propósito de dar su vida para aquellos a quienes el Padre se dio a conocer. Luego tenemos en Primera los Corintios capítulo 10, versículos 16 al 18, dice, aquí el apóstol Pablo vuelve a hacer referencia a lo que es la cena del Señor. La copa de bendición que bendecimos. Observe cómo se refieren las preguntas retóricas que hace Pablo. No es la ¿qué? Comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser ¿cuántos? Somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Hermanos, cuando recordamos el sacrificio de Cristo, nosotros debemos recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Pero así también como el bautismo nos hace recordar la muerte y resurrección de Cristo, y la resurrección en especial, ¿verdad? Para andar en vida nueva, nosotros debemos recordar que la obra que Cristo hizo fue para que nosotros pudiéramos morir al pecado. Cuando no entendemos con claridad lo que significa la muerte de Cristo y cómo debemos identificarnos, estamos celebrando solamente una liturgia, una ceremonia cualquiera. Cuando yo no soy consciente de lo que a Cristo le implicó y el resultado de esa obra en mi vida, entonces yo estoy celebrando una liturgia. Porque aquí dice Pablo que hay una comunión en ese sacrificio, en ese cuerpo que fue crucificado y en esa sangre que fue derramada. Dice el versículo 17 al final, pues todos somos participantes de aquel mismo pan. Y da el ejemplo de Israel. Cuando el pueblo celebraba sacrificios, recuerdan que en ocasiones, en ciertos sacrificios, se ponía la mano del oferente, ¿verdad? O el sacerdote ponía la mano sobre el sacrificio, bueno, el animal que iba a servir para el holocausto. Esa era señal de ¿qué? De que se estaba identificando. Me identifico con él. Y hermanos, si no nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección, ¿y eso cómo lo hacemos? Por medio de la fe. Cuando nosotros creemos, somos conscientes de que Cristo nos rescató, Cristo nos llamó,
Cristo nos salvó, pero no para que anduviésemos igual, sino para que aquel hombre, el hombre carnal, muera. Y para que el nuevo viva. ¿Sí se entiende? Ese es el sentido de la celebración de quienes la celebran. Y primero a los Corintios 11:22, ahí adelantito, dice: pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Cualquier otro sentido, hermanos, pudiera no ser tan indolente, tan insolente como este, pero cualquier otro sentido desvirtúa la cena del Señor. Y bueno, aquí nos pasamos al último punto, que es el aspecto espiritual de la cena del Señor. Más allá, hermanos, de la solemnidad que debemos demostrar, o sea, el silencio, claro, el respeto, el orden, claro, pero más allá de esa solemnidad, la solemnidad de la celebración de la cena del Señor no se halla en el aspecto físico. No se halla en el aspecto físico, sino en lo espiritual. Presentarnos en un modo arrogante, endurecido, descuidado, sin discernir la seriedad de lo que ocurrió en la cruz, como acabamos de ver, eso lleva a la disciplina paternal de Dios. En la escuela dominical, el hermano Juan Carlos hacía alusión a eso. Hay disciplina instructiva, pero hay disciplina correctiva también. Y Dios enseñó a los corintios que tomar en poco la cena del Señor tiene consecuencias. Y él dijo, el apóstol Pablo, en el versículo 29, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En aquel entonces ahí había algunos que habían muerto, como Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Dios les quitó la vida a cristianos indolentes y quizá, ¿verdad?, otro tipo de disciplina como enfermedad, debilidad física o espiritual. ¿Para qué? Para que no se desvirtuara esa comunión real con Jesucristo, que es la expresión de la cena del Señor, con Él en lo personal, pero también con los demás creyentes. No debemos menospreciar la iglesia de Cristo. No debemos menospreciar la iglesia del Señor. Y bueno, hermanos, habiendo tocado estos tres aspectos, el aspecto material, los que celebran la cena, y el aspecto espiritual, nos damos cuenta pues que es algo muy importante que la iglesia debe practicar. Vamos a el libro de los Hechos, por favor, y vamos a volver a darnos cuenta del testimonio de la primera iglesia, el testimonio de la primera iglesia. Vamos a ver la vida de los primeros creyentes, cómo era su conversión, cómo era su integración a la iglesia, cómo era su crecimiento espiritual y en qué cosas perseveraban. Hechos capítulo 2, versículo 37. 36, ¿verdad? El apóstol Pedro está terminando un sermón que dio con gran poder, siendo usado con el espíritu del Espíritu Santo. Dice el versículo 36 de Hechos 2: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y después, ¿qué dice? Esa frase del partimiento del pan, ¿qué cree que se refería? Hay dos aspectos. Sí, desde luego la cena del Señor. Pero como leímos en primera de los Corintios 11, los cristianos, además de la cena del Señor, también se reunían ¿a qué? A comer. Ahí vemos un ejemplo del desorden que había, ¿verdad? Pero eso es lo que hacían. Los cristianos compartían todas las cosas. Ahora vamos a leer el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, ¿cada cuándo? Cada día en el templo. Y luego, es posible, hermanos, que en aquella época se celebrara la cena del Señor. A ver, vamos a leer el 46. Y perseveraban unánimes. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Y qué hacían en las casas? ¿Y qué dijimos que es partir el pan? Puede ser ambas. Comer o celebrar la cena. Es posible que la primera iglesia, la iglesia primitiva, celebrara casi diario la cena del Señor. ¿Por qué creen ustedes que sería posible, sería factible que la celebraran casi diario? Estaba, ¿verdad? Los hechos fresquecitos. Había temor, como dice acá, ¿verdad? En el 43. Y sobrevino temor a toda persona. Está hablando de los creyentes, claro. Bueno, hermanos, creo que no sería algo sabio que nosotros la celebráramos diario. Ya quisiéramos por lo menos leer la Biblia en diario, ¿verdad? Ya quisiéramos orar diario. No es algo práctico, ¿verdad? Algo que el sentido común, ¿verdad?, nos permita ver como conveniente. Deberíamos de ser como la primera iglesia, ¿verdad? Deberíamos. Pero bueno, paso a paso, paso a paso. Vimos algunos puntos, breves puntos sobre la importancia para celebrar de manera frecuente la cena del Señor. Ya lo vimos por qué, ¿verdad? Ahora, no es celebrar por celebrar. ¿De qué nos sirve celebrarlo cada semana si no lo discernimos? Es más, nos estaríamos acarreando juicio, ¿no? Bueno, es una actividad secular, ¿no? Sí, pues nuestra comunión con Cristo debe ser algo que debemos estar recordando siempre, pero como iglesia, porque Él nos mandó a hacerlo como iglesia, debe de ser algo frecuente. Y considerando, ¿verdad?, el ritmo de vida que llevamos, las actividades que desempeñamos,
que bueno, ya tenemos muchas facilidades, muchas o todas las que no tenían en aquel entonces y sin embargo las celebraban constantemente. ¿Cuándo sería conveniente celebrarla? Bueno, considerando el punto que dijo el Señor Jesús, bueno, en la revelación que le dio a Pablo, cuando os reunís, cuando os congregáis, nos congregamos cada semana, pero estamos de acuerdo que aquí estamos hermanos de Celaya, pero también somos hermanos de Arabia. Entonces, ¿cada cuándo, hermanos? Y no celebrar la verdad. Un grupo sí y otro no. Celebrarla todos juntos. Con este tema, con toda intención, ¿verdad? Y con lo que representa la cena del Señor, estamos viendo la importancia de proclamar el nombre de Cristo. Obviamente entre nosotros, pero también entre los que nos ven. Y hermanos que están aquí, ¿verdad? Presentes o están conectados y que no son miembros. Aquí viene la importancia, hermanos, de la membresía. Quizá usted está asistiendo y qué bueno, y nos sentimos contentos, halagados de que nos consideren. Pero si usted no tiene claro si es miembro o no, esta celebración es una invitación para que lo considere, para que vea con seriedad el ser miembro de una iglesia, porque la iglesia se reúne y puede decir, no, pues yo por eso me reúno, sí, pero ¿es usted miembro de la iglesia, de esta iglesia? Un miembro formal, un miembro comprometido, un miembro con quien tenemos comunión, porque bueno, bienvenidos todos los hermanos que son invitados, que nos visitan, nos sentimos contentos, ¿verdad? Y sabemos que nos visitan por alguna cuestión eventual que tienen en sus planes, en sus actividades, pero cada cristiano debe pertenecer a una iglesia local. Lo acabamos de leer en Hechos 2. Y los que creían, ¿qué hacían? Eran bautizados y luego se añadían. ¿A dónde? A la iglesia. Y aquí tenemos una iglesia local, la iglesia de Jerusalén. Usted y yo, hermano o hermana que me escucha, tenemos la responsabilidad de ser parte de una iglesia. Fuimos llamados a ser parte de una iglesia. ¿Para qué? Para celebrar la cena del Señor, para edificarnos unos a otros, para comprometernos unos a otros. Cuando no se es miembro, uno se queda, ¿verdad?, en la multitud, ocultándose, así como que, bueno, ya aquí en la bola, pues ya me escondo, y así no me exigen, pero tampoco yo exijo, ¿verdad? No. Tenemos la responsabilidad de ser miembros de una iglesia y en el amor de Cristo, hermanos, que aún no lo son, que no tienen claro que lo sean aún, pues les animo, ¿verdad?, a que se acerquen a la iglesia, que se interesen y hagan un compromiso, desde luego, con el Señor, pero también con la iglesia del Señor. Entonces, es así, hermanos, como Cristo quiere que celebremos la cena del Señor. Vamos a orar y después tratamos el tema de la periodicidad, ¿sí? Rápidamente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que nos revelas a través de ella. Gracias, Señor, porque tú nos das orden, porque tú nos das unidad, Señor, por medio de tu Espíritu y tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad al llamado que nos has hecho, Señor, porque nos has introducido a tu cuerpo por medio del Espíritu, formando parte de la iglesia, pero
Nos has ordenado, Señor, a que nos sirvamos unos a otros, a que nos responsabilicemos unos de otros, a que nos ocupemos unos de otros, a que estemos atentos a las necesidades unos a otros. Por lo tanto, tenemos que ser parte de una iglesia local. Ayúdanos, Señor, a asumir nuestra responsabilidad y nuestro compromiso contigo, pero también, Señor, con nuestros hermanos, para que podamos ser de testimonio, podamos tener orden, podamos, Señor, verdaderamente ser una iglesia que te ama y que entre sí los hermanos se aman. Gracias, Señor, por esto que nos has dado a conocer, y ayúdanos, Señor, para tener humildad de poner primeramente los intereses de los demás antes que los nuestros. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues rápidamente. ¿Vale?